Entonces, no, yo le quiero decir que, bueno, James Rodríguez volvió a prácticas ayer, después de que se había hablado de una enfermedad que eventualmente habría sufrido y que le causó una deshidratación severa. Este cuadro no está descartado. Y de esta información y de su estado de salud grave se encargó el periódico más importante de Minnesota. Y eso está documentado. Y es una fuente creíble. Pero más allá de eso, y alegrándonos mucho porque haya superado esta presunta enfermedad que le habría causado esta deshidratación severa, que sí sufrió esa deshidratación severa, independientemente de que la haya causado o no, pues hombre, se volvió a perder 10 días, un partido y 9 días de prácticas. Ya está trabajando y está trabajando de manera diferenciada, pero el margen se sigue cerrando para el comienzo de la Copa del Mundo. Y Néstor Lorenzo, ya me imagino yo, tiene que estar pensando para trabajar los 20 días que va a trabajar con James y sin James. Y el reemplazo de James no es un humano, el reemplazo de James tiene que ver más con su trabajo táctico, con la manera como va a sincronizar las unidades que ponga. El reemplazo de James no tiene que ser Juanfer, que de paso sigue siendo suplente en River. El domingo fue suplente y entró cuando el partido estaba 3-0, ya prácticamente definido en favor de su equipo. El reemplazo de James tiene que ser una manera de jugar diferente. Pero no porque James sea malo, ni porque James no le dé a la selección, ni porque James... No, hombre, y esto es lo que le quiero decir. No hay derecho a que se maltrate tanto a un ser humano. Se le maltrata a nivel Iván Mordisco a James Rodríguez desde el argot futbolero, como si fuera un bandido al que se le está buscando para que pague sus deudas con la justicia. Y James Rodríguez, para bien o para mal, con unos errores graves, me parece a mí, a lo largo de su carrera, de su entorno en términos de comunicaciones, porque todo lo que ha rodeado a James ha sido un misterio, y ha sido tan misterioso, pudiendo no serlo, en tiempos en que todas las cartas están encima de la mesa, y ha sido tan misterioso que ha hecho que se vea prepotente, que él no es prepotente, pero son temas de comunicación que ni siquiera él debería manejar, que debería tener un entorno que le ayudara a manejarlos mejor. Pero ya se fue así James. Después del Mundial probablemente jugará un año más, un par de años más y poco más, y se va a retirar, y el tiempo nos hará recordar a James como lo que es, uno de los 2 o 3 futbolistas más importantes de la historia, si es que no es el futbolista más importante de la historia de Colombia. Pero sí es muy aburridor y muy triste ver cómo tratamos a nuestros ídolos. Pueda que de pronto para usted que me está viendo, que me está oyendo, James no sea un ídolo, simplemente es un deportista, y un deportista que le cae mal, porque a usted le parece que sea prepotente, o porque a usted le parece que los técnicos lo consienten mucho, lo cual no sería culpa de él, o porque a usted le parece, o le parece, o le parece, o le parece, y ahí estamos en el campo de las opiniones. Pero lo cierto es que hemos perdido una vez más, como ha pasado casi siempre con nuestros ídolos, la posibilidad de entablar en James Rodríguez un espejo de valores para las generaciones venideras, porque al final James Rodríguez nunca ha tenido un escándalo de indisciplina, nunca ha tenido un escándalo por vago, nunca ha tenido un escándalo por nada distinto a lo que le ha pasado en la cancha o fuera de las canchas, y nos ha parecido mal que los técnicos de turno lo hayan consentido, y sus errores de comunicación, que además muchos de ellos son intrínsecos a su condición, porque a él le pagan por jugar al fútbol, a él no le pagan por comunicarse, y a pesar de su condición, para comunicarse, que no es fácil y todos lo sabemos, él se comunica con 10 compañeros en la cancha de fútbol, y lo ha hecho como muy pocos lo han hecho en Colombia. Pero yo no vengo a defender a James, no hay necesidad de defenderlo, sus resultados, su vida, su trayectoria deportiva, habla por sí sola, esté o no esté en el Mundial, sea titular o no sea titular en el Mundial. Lo que vengo a tratar de resaltar es que estamos perdiendo una vez más la oportunidad de generar en un ser humano una escala de valores para nuestros niños, para los que vienen, para los que quisieran ser futbolistas, para los que algún día quisieron ser como él. Hoy, lastimosamente, pues no hay colombianos que quisieran ser como James. Usted habla con los niños y a lo sumo quieren ser Luis Díaz. Y James se nos está yendo y lo estamos dejando ir. Le quiero recordar el tamaño del personaje que estamos dejando ir, sin darle el tamaño que se merece, ni la gratitud que se merece. Un goleador de una Copa del Mundo, el número 10 que nos llevó a la mejor Copa del Mundo de la historia de Colombia, el MVP de la Copa América que nos llevó a una de las muy pocas finales que hemos jugado en la historia de la Copa América. Ese es el personaje, el único colombiano que ha jugado realmente en el Real Madrid, más de 50 partidos y ha ganado títulos con el Real Madrid.
Un colombiano que también fue al Bayern Múnich y también supo gritar campeón en la Bundesliga, más allá de que la Bundesliga sea un chuleable para el equipo. A ese personaje lo estamos dejando ir, como dejamos ir a Montoya, dejándolo como si fuera un agrandado, como estamos dejando al pibe como si fuera un agrandado, como dejamos ir en su momento al Tino Asprilla como si fuera un fiestero, como dejamos ir una cantidad de cosas y de valores que sí harán parte de las sombras que tiene cualquier ser humano, pero aquí somos especialistas en pegarle con la escoba a los que deberían ser ídolos. Aquí no sabemos tener ídolos, no para idolatrarlos y llevarlos a un lugar de santificación que tampoco merecen porque son seres humanos, pero sí para verlos como seres que podrían ser ejemplo para las generaciones venideras. Se nos va James y queda Luis Díaz, que sabe a poco, increíblemente, entre el pueblo colombiano, como que no se le da tamaño a lo que ha hecho Luis Díaz, y así se van y se van y se van, y miro la generación que viene de futbolistas, y yo le digo la verdad, no veo una sola pierna de James. No veo una pierna de James. A ver si aprendemos como sociedad a darle un poquito de valor a lo que logran los colombianos cuando llegan a la élite en sus deportes. No lo hacemos, no lo hemos hecho nunca. Pasó con los tenistas que fueron número 1, pero en dobles. Cuando fueron número 30 o número 40 del mundo, no, es que son 30 o son 40. Nairo Quintana, no, pero es que mire que este tipo es mala gente y por eso lo echaron del Movistar. Cuando Egan Bernal, no le dimos el valor, no sé por qué. Fue facilito porque no tenía rivales, decían. Porque no tenía rivales lo de Egan Bernal. Entonces, hermano, se nos va la gente y yo no sé, pero me acuerdo de Martín Emilio Cochise Rodríguez, un ciclista de los 70, 80 que decía que en Colombia la gente se muere más de envidia que de cáncer. Una lástima, se nos va a ir James, juegue o no juegue el Mundial, él ya tiene su vida asegurada, viejo. En serio, él no necesita tampoco ir al Mundial. Si quiere ir al Mundial es porque quiere y porque ama y porque tiene pasión por su oficio. Deberíamos valorarlo un poquito más. Estoy muy de acuerdo. Y no sé qué más agregarle, Antonio, porque yo creo que he sido de los que más ha peleado en Caracol. Americanos, Afro? Totalmente, y allá, por más errores que cometa el ser humano que está detrás del deportista, igual se le sigue valorando. Ha pasado con, por ejemplo, Tom Brady, Michael Jordan. Fueron personas que cometieron muchos errores. Como los humanos. Y que decepcionaron a mucha gente. Pero sabe que todo este hilo mediático y esta ola mediática sobre James es porque claramente para Colombia es demasiado importante. Si no fuera un jugador importante para nosotros, pues no estaríamos con tantas teorías, la conspiración que estaba enfermo, que no estaba enfermo. ¿Y por qué es tan importante? Porque pues prácticamente el equipo de Colombia vive por James. ¿Y eso está bien o está mal? Esa es la gran pregunta. Porque habría que preguntarse si un colectivo puede depender tan solo de una persona. Y en este caso de James Rodríguez. Y ahí es donde yo digo que el entrenador tuvo casi 4 años para intentar que el equipo jugara sin James. Y lastimosamente el equipo parece que si no está James se acabó. Eso es lo que se dice, eso es la sensación que a mí me queda. Si no está James, ¿quién nos puede salvar? Y el tema no es culpa de James, yo creo que es culpa de quién arma todo el andamiaje para que solo dependamos de James. ¿Pero usted cree que la opinión pública solo le pega a James por el tema deportivo? Pero aún más allá. Es que esto es, el tema James es extra, el tema de James es extra. De James no se ha hablado nada de extra. Sí, señor, la opinión pública lo único que ha hecho es pegarle a James Rodríguez porque no cumplió con los chulos que le puso la sociedad colombiana. La sociedad colombiana quería que él tuviera este camino y que tomara estas decisiones y que hiciera este trabajo, y si él se salía por lo que se le daba la gana, si se quiso ir a Qatar a hacer plata, pues es la vida de James, y la gente se enojó con eso, la gente se sintió frustrada porque James no cumplió sus sueños de verlo triunfar y estar al nivel de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Porque a mí me parece que muchas veces la gente confunde, al menos en el tema deportivo. Nadie solo se ha metido con James en el tema deportivo. Las críticas son netamente deportivas, al menos desde este lado. Habrá gente que no. Se separó de Daniel Ospina, ¿y cómo le va a hacer pero eso ya es otro. Ahora cómo se va a ver eso en la ya es otro periodismo. En la jeta, pero acá siempre se ha enfocado a hablar de las cosas deportivas. Siempre han hablado de él en el mismo periodismo. Carlos, han hablado de él como un deportista indisciplinado. Cuando estaba en Madrid, entonces que era que se la pasaba de fiesta, sin una sola prueba. Nadie mostró una prueba de que no entrenara. Que no saludó al
periodista en el aeropuerto. Pues sí, ya es otro tipo de periodismo. Pero ahora, en lo futbolístico fútbol, yo sí pregunto, intentamos. de verdad, ¿y cuál es el que es mejor que James? No, en el momento no hay. En el momento no, Pero en los últimos 15 años no ha habido. de James, pero yo sí creo que hoy de pronto Colombia podría orbitar No, pues va a tocar. en un colectivo que ahí Lorenzo tuvo que armarlo en 4 años. Sí, y ahora en 2 semanas no va a armarlo. Pero ese es otro capítulo. Y es otro tema. En eso exacto, estamos claros. Es el tema Lorenzo deportivo, tiene que Carlos, tener un plan pero B es otra cosa. para jugar sin James. Pero que a No lo James hay. le han dado como si fuera un criminal. Le han dado como si fuera un criminal. Sí. Es que lo odian. Sí, bueno, odio visceral. Pero no hablo del periodismo. O sea, La es que opinión basta con- pública, la gente. La gente. Todo el mundo habla de eso. La gente. Hay gente también, hay Léale el chat. hay lugares desde el periodismo que Lea el también hay algún Pero tipo ¿qué les de hizo el resquemor, pero al Pero menos el desde periodismo este es lo de lado. menos, el periodismo es lo de menos, o lo que yo, lo que usted, o lo que tal. Yo hablo de la opinión pública, hablo de lo que uno pero siente uno no- Lo cuando sale destrozan. a la calle, lo acaban, lo destrozan, de verdad. O sea, no es Pero como uno si no fuera- puede controlar.